Sistema óseo, el esqueleto. El número total de huesos que posee un determinado animal varía con su edad porque muchos huesos se fusionan entre sí durante el proceso de osificación. El número de estructuras esqueléticas diferentes en una persona es de 206 huesos, cuyos tamaños oscilan desde el fémur, que es el hueso más largo del esqueleto, a los diminutos huesos del interior del oído, donde se halla el hueso más pequeño del esqueleto, que es el estribo en el oído medio. Como vemos, existen varios tipos de huesos: largos, como los del brazo o la pierna; cortos, como los de la muñeca o las vértebras; planos, como los de la cabeza. El cuerpo humano es una maravillosa y compleja estructura formada por varios sistemas funcionales, sostenidos o protegidos por una armazón dura compuesta de más de 200 huesos, un centenar de articulaciones y más de 650 músculos, todo actuando coordinadamente. Gracias a la colaboración entre huesos y músculos, el cuerpo humano mantiene su postura, puede desplazarse y realizar múltiples acciones. El conjunto de huesos y cartílagos forma el esqueleto. Huesos del esqueleto humano. El hueso es un tejido sorprendente, ya que combina células vivas, que son osteocitos, y materiales inertes, como las sales de calcio. De esta unión surge la fuerza, pero también la ligereza y la resistencia de los huesos. Los huesos se están renovando constantemente. División del sistema óseo. Para hacer más comprensible el estudio del cuerpo humano, este se ha dividido en cabeza, tronco y extremidades. En el cuerpo humano existen 206 huesos, 26 en la columna vertebral, 8 en el cráneo, 14 en la cara, 8 en el oído, un hueso hioides, 25 en el tórax, 64 en los miembros superiores y 62 en los miembros inferiores. Los huesos de la cabeza. La cabeza se une a la parte superior de la columna vertebral. Los huesos del cráneo son anchos y curvos. Forman una fuerte bóveda que protege al cerebro. La cabeza está constituida por el cráneo y la cara. Es una asociación compleja de huesos que protegen el encéfalo y otros órganos del sistema nervioso central. También da protección a los órganos de los sentidos, a excepción del tacto, que se encuentra repartido por toda la superficie de la piel. Los huesos del cráneo son 8 y forman una caja resistente para proteger al cerebro. Los huesos de la cara son 14, entre ellos los más importantes son los maxilares, los superiores e inferiores, que se utilizan en la masticación. Huesos del tronco. Las costillas se unen todas por detrás a la columna vertebral. Por delante se unen al esternón solamente 20 de ellas, mediante un tejido especial que es más blando que los huesos y que recibe el nombre de cartílago. Unidas de esta manera, las costillas forman una jaula protectora para el corazón y los pulmones. En la parte superior del tórax, a ambos lados, se encuentran las clavículas por delante y los omóplatos por detrás. Las clavículas se unen a la parte de arriba del esternón por uno de sus extremos. Sus otros extremos se unen a los omóplatos, formando los hombros, donde nacen los brazos. La clavícula y el omóplato, que sirven para el apoyo de las extremidades superiores. Las costillas protegen a los pulmones, formando la caja torácica. Columna vertebral. La columna vertebral es el eje del esqueleto. Es un pilar recio pero flexible. Todos los huesos están unidos a ella directa o indirectamente. La columna vertebral está formada por huesos pequeños que reciben el nombre de vértebras. En el ser humano, la columna vertebral está constituida por 33 vértebras, que son, según su número y localización, 7 cervicales, la primera llamada atlas y la segunda axis, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, que son sin articulación entre ellas, pues están fundidas y componen el hueso llamado sacro, 4 coxígeas, que son sin articulación entre ellas, pues están fundidas y componen el hueso llamado coxis. Tampoco existe articulación entre el sacro y el coxis. Según teorías evolutivas, sería la reminiscencia del rabo o cola correspondiente a otras especies animales. Esta distribución siempre es así, salvo en las anomalías denominadas lumbarización y sacralización. Las vértebras están perforadas en el centro y todas juntas forman un canal protector donde se aloja la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso. Los huesos de las extremidades son largos, son órganos de sostén. Huesos de las extremidades superiores son clavícula, omóplato y húmero, formando la articulación del hombro, el húmero en el brazo, el cúbito y el radio en el antebrazo.
Huesos de la mano. Son el carpo, formado por 8 huesillos de la muñeca, los metacarpianos en la mano, las falanges de los dedos. Huesos de las extremidades inferiores. El hueso de cada muslo es el fémur. Estos 2 huesos son los más largos del cuerpo. La pelvis y el fémur, formando la articulación de la cadera, la rótula en la rodilla, la tibia y el peroné en la pierna, el tarso, formado por 7 huesillos del talón, el metatarso en el pie, las falanges en los dedos. Huesos de la cadera. Un conjunto de huesos que forma la pelvis, que son ilión, isquión y pubis. Se unen a la parte inferior de la columna vertebral. La pelvis sostiene los intestinos y otros órganos internos del abdomen. La parte superior de la pelvis es lo que comúnmente llamamos caderas. A ambos lados de la parte inferior de aquella nacen las piernas. Algunas características de los huesos son la dureza en ellos. Se debe a que contienen gran cantidad de calcio. Este es proporcionado a los huesos por las células vivas que hay en el interior de ellos. Las células que forman el tejido de los huesos obtienen el calcio de la leche y de otros alimentos ricos en este mineral. Los huesos están cubiertos por una sustancia mineral, pero no por eso son partes sin vida del cuerpo. Los huesos viven porque crecen. La parte viva está constituida por las células. Los huesos nos sostienen. La estructura de un edificio sostiene paredes y techos y protege lo que se guarda en su interior. Del mismo modo, las funciones de los huesos en el esqueleto son múltiples. Sostienen al organismo y protegen a los órganos delicados a la vez que sirven de punto de inserción a los tendones de los músculos. El interior de los huesos largos aloja la médula ósea, un tejido noble que fabrica glóbulos rojos y blancos. Sostienen las partes blandas del cuerpo y le dan consistencia a este. Son el apoyo de los músculos y permiten producir los movimientos. El esqueleto humano es por lo tanto la estructura o el armazón que sostiene y protege el edificio de nuestro cuerpo. Pero no olvidar que hay una diferencia entre las piezas del armazón humano y las estructuras de un edificio. Las primeras son partes vivas del cuerpo. Las articulaciones. Los huesos se mantienen unidos por medio de las articulaciones o coyunturas. Hay articulaciones fijas como las de los huesos del cráneo y de la cara, exceptuando la mandíbula inferior, que necesita moverse para masticar los alimentos. Las vértebras, los huesos de las piernas y brazos están unidos mediante articulaciones movibles. Los huesos se mantienen unidos por ligamentos. Además, hay unas glándulas que segregan un líquido parecido a la clara de huevo que evita el roce de un hueso con otro. Ese líquido se llama sinovial y las glándulas bolsas sinoviales.